Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Después de que el emperador Carlos I repartiera sus posesiones, pues dándole a Felipe II el territorio español propiamente dicho en la península y los dominios americanos, ya el dominio dentro del Sacro Imperio pasó a otra rama de los Habsburgo, en persona de Francisco I, quien se convirtió en emperador de aquel territorio germano. Pasa que para el rey Felipe II de España, pues él obtuvo la base del imperio, porque pues tenía el dominio americano y tenía el dominio de la península. Pero la población peninsular nunca fue lo suficientemente grande para proporcionar los soldados necesarios para sostener pues el imperio de forma completa. Pasa que durante el gobierno de Felipe II de España, él se casó con María Tudor, que ella era de Inglaterra. De esta manera, pues Inglaterra y España fueron aliados. Pero pasa que España no consiguió mantener una paz porque al llegar al trono en Francia, Enrique II, pues él inició una serie de guerras contra España. Así que Felipe II prosiguió la guerra en contra de los franceses. Y así fue como el ejército francés fue aplastado en la batalla de San Quintín en el año de 1557 y luego en la batalla de Gravelinas del año 1558. Finalmente en la paz de Cateu-Cambresis, firmada en el año de 1559, se reconoció definitivamente las reclamaciones españolas en Italia. Pasa que en las celebraciones que siguieron al tratado del rey Enrique II de Francia, pues este murió a causa de una herida producida por un trozo de madera que pues atravesó el casco cuando él participaba en un torneo de justas contra el conde Gabriel I de Montgomery. En ese momento Francia entró en una decadencia porque fue golpeada durante los siguientes años por una guerra civil que ahondó las diferencias entre católicos y protestantes, dándole a España la oportunidad de intervenir en favor de los católicos y que le impidió a Francia pues competir con España y también competir contra la casa de los Habsburgo. Entonces, saliendo Francia de los juegos de poder europeos y pues al mismo tiempo los españoles y los Habsburgo liberados de la oposición francesa, pues España vio el apogeo de su poder y de su expansión territorial en el periodo que va del año 1559 y 1643. Sucede que en el año de 1557 pasó la bancarrota que supuso la inauguración del consorcio de los bancos genoveses que causó el caos a los banqueros alemanes. Así que los banqueros genoveses suministraron a la dinastía Habsburgo un crédito fluido en ingresos regulares. Después del triunfo de España sobre Francia y del comienzo de las guerras de religión francesas, la ambición de Felipe II aumentó, pero en el Mediterráneo el imperio turco otomano había tomado Trípoli en 1531 y Bugia en el año de 1554, mientras que la piratería berberisca y otomana se recrudeció en el Mediterráneo. Pasa que en el año 1565 el auxilio español a los sitiados caballeros de San Juan salvó la isla de Malta, infligiendo una severa derrota a los turcos. Cuando murió el sultán Solimán el Magnífico y su sucesión por parte del menos capacitado sultán Selim II, envalentonó a Felipe II de España y él declaró la guerra al mismo sultán. Entonces, para el año 1571, la Santa Liga, formada por la monarquía hispánica, los estados pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova,
y el ducado de Saboya se unieron para luchar contra el Imperio Turco Otomano. Entonces, con una flota conjunta mandada por don Juan de Austria, que era hijo ilegítimo de Carlos I de España, pues allí ellos aniquilaron a la flota turca en la decisiva batalla de Lepanto, que se libró en el año de 1571. Esta derrota acabó con la amenaza turca en el Mediterráneo e inició un periodo de decadencia para el Imperio Otomano. Precisamente esta batalla aumentó el respeto hacia España y su soberanía fuera de sus fronteras, y el rey asumió la carga de dirigir la contrarreforma. Pero las cosas se complicaron para Felipe II de España en el año de 1566, porque los calvinistas, que eran un sistema teológico protestante basado en la tradición teológica y cultural que había sido establecida por Juan Calvino, de donde toma su nombre, y otros teólogos protestantes de su época, resulta que ellos habían iniciado una serie de revueltas en los Países Bajos que causaron que el rey enviara al duque de Alba a la zona. Para el año de 1568, Guillermo I de Orangue-Nassau encabezó un intento fallido de echar al duque de Alba de allí. Estas batallas se consideran como el inicio de la Guerra de los 80 años, que finalizaron con la independencia de las Provincias Unidas de los Países Bajos. Pasa que el rey Felipe II de España, que había recibido de su padre la herencia de los territorios de la Casa de Borgoña, incluyendo los Países Bajos y también el Franco Ducado, se vio obligado a restaurar el orden y a mantener su dominio sobre estos territorios. Pero para el año de 1572, un grupo de navíos neerlandeses rebeldes, llamados Watergeuzen, tomaron varias ciudades costeras y proclamaron su apoyo a Guillermo I de Orangue-Nassau y rechazaron el gobierno español. Pero en ese momento para España esta guerra se volvió un asunto sin fin. Resulta que para el año de 1574, los tercios de Flandes, bajo el mando de Francisco de Valdés, fueron vencidos en el asedio de Leiden después de que los neerlandeses rompieran los diques, y esto pues causó inundaciones masivas. Para el año de 1576, el Imperio Español, estando abrumado por los costes de un ejército de 80.000 hombres en los Países Bajos y de la inmensa flota que había que mantener y que había vencido en la batalla de Lepanto, además del problema de la piratería en el Atlántico, y especialmente a los naufragios que reducían la llegada de dinero de las posesiones americanas, causaron que el rey Felipe II de España se viera obligado a declarar una suspensión de pagos, que básicamente era una bancarrota. En ese momento el ejército se amotinó saqueando la ciudad de Amberes y el sur de los Países Bajos, haciendo que varias ciudades que eran leales a España se unieran a la rebelión protestante. Así que los españoles eligieron la vía de la negociación y consiguieron pacificar la mayor parte de las provincias del sur en lo que fue la Unión de Arras en el año de 1579. El acuerdo requería que todas las tropas españolas abandonasen esas tierras, pero además pasó que en el año de 1580 murió sin descendencia directa el rey de Portugal, que era el cardenal rey Enrique I de Portugal. Pasa que Felipe II de España aprovechó esto y reclamó el trono portugués porque era hijo de Isabel de Portugal y nieto del rey Manuel I de Portugal. Así que en el mes de junio envió al duque de Alba con un ejército a la ciudad de Lisboa. Mientras tanto, el otro pretendiente, Antonio de Portugal, huyó a las Islas Azores, donde Felipe II acabó de derrotarlo. Entonces la unificación temporal de la península ibérica puso en manos de Felipe II de España
el imperio portugués, que incluía la mayor parte de los territorios explorados del Nuevo Mundo, incluyendo también las colonias comerciales que Portugal tenía en Asia y África. Ahí se produjo la decisión de fortalecer el poderío naval español. Entonces, para el año de 1584, Guillermo I de Orange-Nassau fue asesinado por un católico francés. En este sentido, los españoles esperaban que la muerte del líder popular de la resistencia neerlandesa significara el fin de la guerra, pero no fue así. De hecho, la cuestión se complicó. Para el año de 1585, la reina Isabel I de Inglaterra envió ayuda a las causas protestantes en los Países Bajos y en Francia. De esta manera, Sir Francis Drake lanzó ataques contra los puertos y barcos mercantes españoles que había en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico. Además, también hubo un ataque especialmente agresivo en contra del puerto de Cádiz. Esto causó que en 1588 Felipe II de España ideara un plan para acabar con los entrometimientos de la reina Isabel I de Inglaterra. Así preparó la Armada Grande y Felicísima con la intención de atacar Inglaterra, aunque el plan de Felipe II no era tomar Inglaterra como tal, sino derrocar a Isabel I de Inglaterra y reemplazarla con María I de Escocia, la cual era católica. Esta batalla, parte de la guerra anglo-española, que abarcó de 1585 a 1604 y que acabó con una paz favorable a España, ha sido ampliamente tergiversada principalmente por los historiadores de origen inglés, ya que si bien es cierto que la Armada española fue derrotada y la invasión a Inglaterra no sucedió, hay puntos históricos sobre la batalla que han sido tergiversados. Primero, una serie de fuertes tormentas. Hubo problemas de coordinación entre los ejércitos implicados e importantes fallos logísticos en los aprovisionamientos. Entonces, como la flota dependía de esto en los Países Bajos, pues esto contribuyó a la derrota de la Armada Española. Este hecho se puede comprobar con los restos arqueológicos que han sido encontrados. El segundo punto es que se ha afirmado que la flota inglesa era menor a la flota española y solo la pericia y astucia de los ingleses consiguió la derrota española. Pues resulta que este punto es falso en lo que a números respecta, ya que la flota inglesa era mayor que la española, pero hay dos aspectos a tener en cuenta. Primero, que la armada española era mayor en tonelaje y segundo, los navíos españoles estaban mucho más artillados. Pero que la flota inglesa fuera menor en número es una falsedad de los ingleses. Tercero, que las bajas inglesas fueron menores en comparación a las españolas, debido a la tormenta que los sorprendió bordeando la costa irlandesa, ya que se cree que 10.000 españoles murieron, pero también hubo 9.000 marinos ingleses que murieron debido a epidemias que tenían su origen en la tifoidea y la disentería, que, digamos, aparecieron inmediatamente después del enfrentamiento con la Armada Española. No obstante, la derrota del contraataque inglés contra España en el año de 1589 marcó un punto de inflexión en la guerra anglo-española a favor de España. Pasa que a pesar del fracaso de la Armada Española, la flota siguió siendo la más fuerte en los mares de Europa hasta el siglo XVIII. Después de esto, España también se involucró en las guerras de religión francesas tras la muerte del rey Enrique II de Francia. Pasa que en el año de 1589, Enrique II de Francia, que era el último del linaje de la casa de Valois, había muerto a las puertas de París, y pues esto causó que su sucesor, Enrique IV de Francia, y a su vez pues Enrique III de Navarra, ya que él era rey de Francia y Navarra, él fue el primer miembro de la dinastía de los Borbón. Este fue un hombre muy habilidoso que consiguió victorias clave en contra de la Liga Católica durante la batalla de Arques en 1589 y la batalla de Le Bris en el año de 1590.
Los españoles, comprometidos con impedir que Enrique IV de Francia tomara posesión del trono francés, provocó que los españoles dividieran su ejército en los Países Bajos e invadieran Francia en 1590. Pero pasa que como España estaba implicada en múltiples frentes de guerra, pues pasa que los españoles no pudieron imponer su política en Francia y finalmente se llegó a un acuerdo de paz que se conoce como la Paz de Vervins el 2 de mayo de 1598. España, pese a todos los ingresos provenientes de América, se vio forzada a declararse en bancarrota en 1596. Cuando murió el rey Felipe II de España, él fue sucedido por su hijo Felipe III de España, en el año de 1598. Pasa con el rey Felipe III de España que él era un hombre desinteresado por la política, prefiriendo dejar a otros tomar las decisiones del Estado. Entonces, en vez de tomar el mando, su válido, que era una forma política propia del antiguo régimen en la monarquía hispánica, este era el puesto de mayor confianza del monarca en cuestiones temporales. Además, el válido también tenía funciones de máximo nivel en la toma de decisiones políticas no limitadas a la de los consejeros, sino al control directo y coordinación de la administración, con lo que a la práctica pues gobernaban en nombre del rey. Así que el válido del rey Felipe II de España era el duque de Lerna, quien nunca tuvo interés por los asuntos de su país aliado, que eran los austríacos, dentro del Sacro Imperio. En este sentido pasa que Inglaterra, cansada de librar una guerra inalcanzable, además de sufrir derrotas sucesivas en Irlanda, que era apoyada por los católicos españoles, pues Inglaterra decidió negociar en el año de 1604, cuando pues el trono fue tomado por el rey Jacobo I de Inglaterra y conocido como Jacobo VI de Escocia, ya que pues la dinastía de los Estuardo de origen escocés también gobernaba sobre Inglaterra. Pasa que la paz con Francia e Inglaterra implicó que España pudiera centrar su atención y energías para restituir su dominio en las provincias neerlandesas. Pero los neerlandeses, encabezados por Mauricio de Nassau, tuvieron éxito en la toma de algunas ciudades fronterizas. Esto desde el año 1590, incluyendo la fortaleza de Brea, y pues a esto se sumaron las victorias ultramarinas neerlandesas, las cuales pues empezaron a ocupar las antiguas colonias portuguesas y por lo tanto pues también españolas en Oriente, tomando por ejemplo Ceilán o la actual isla de Sri Lanka en el año de 1605, así como las Islas Molucas en 1605 y 1619, estableciendo Batavia en la actual capital de Indonesia, que es Yakarta. Entonces, pues Yakarta se convirtió en el centro del imperio colonial neerlandés en Oriente, a expensas de los españoles y portugueses. Posteriormente, después de la paz con Inglaterra, Ambrosio Spínola asumió como nuevo general al mando de las fuerzas españolas y él luchó tenazmente en contra de los neerlandeses. Y pasa que Ambrosio Spínola era un gran estratega, uno de los últimos grandes jefes militares de la Edad de Oro española, y pues únicamente la bancarrota del año 1607 evitó que él conquistara los Países Bajos.
Pero pasa que ambos bandos, atormentados por unas finanzas ruinosas, causaron que en 1609 se firmara la tregua de los 12 años entre España y las Provincias Unidas. Durante la tregua, España tuvo una notable recuperación, ordenando su economía y esforzándose por recuperar su prestigio y estabilidad, antes de participar en la última guerra en la que actuaría como potencia principal. A pesar de esto, estos avances se vieron ensombrecidos por la expulsión de los moriscos entre los años 1611 y 1614, que dañaron gravemente a la corona de Aragón, privando al Imperio español de una importante fuente de riquezas. Pero con la expulsión se desterraba a un grupo que apoyaba el principal problema de piratería de España, que era la piratería berberisca, los cuales asolaban las costas del Levante español, y pues esto produjo rebeliones moriscas, y con el peligro de que el apoyo a la piratería otomana fuera un apoyo de invasión del Imperio Turco Otomano a la península ibérica, pues justificó la expulsión de los moriscos, que eran los musulmanes que vivían en territorios cristianos peninsulares, y pues esta amenaza de invasión fue la justificación. En este sentido es importante destacar que la opinión de la mayoría de los historiadores es casi unánime respecto al error de la monarquía hispánica de involucrarse en guerras europeas, porque se supone que los reinos heredados debían transmitirse de forma íntegra, aunque en esa época esta también era la opinión de las personas de la corte. Pasa que en el año de 1618 el rey Felipe III reemplazó a Ambrosio Spínola por Baltasar de Zúñiga, quien era veterano embajador de Viena. Pasa que Baltasar de Zúñiga pensaba que la clave para frenar a una Francia que resurgía y eliminar a los neerlandeses era una estrecha alianza con la dinastía de los Habsburgo. Y durante ese año pasó la defenestración de Praga, que detonó la Guerra de los 30 años, que fue un conflicto bélico que hacía parte de las guerras de religión en Europa, aunque esta guerra no fue estrictamente relacionada con la religión, ya que hubo otros aspectos políticos y también rivalidades entre dinastías monárquicas, y pues la idea de todas estas dinastías era alcanzar la hegemonía en el escenario europeo, y pues a su vez en el dominio colonial. Esto hizo que Austria y el emperador Fernando II de Habsburgo se embarcaran en una campaña en contra del Reino de Bohemia y la Unión Protestante, que estaba conformada por los estados alemanes, y pasa que en este sentido Baltasar de Zúñiga animó al rey Felipe III de España a que se uniera a la dinastía Habsburgo durante esta guerra. Fue así que el general Ambrosio Spínola fue enviado en cabeza de los tercios de Flandes a intervenir. De esta forma, España entró directamente en la Guerra de los 30 años. En el año de 1621 murió el rey Felipe III de España y él fue sucedido por su hijo Felipe IV de España. Al año siguiente, Baltasar de Zúñiga fue sustituido por Gaspar de Guzmán, más conocido por su título de conde duque de Olivares, que era un hombre honesto y capaz que creía que el centro de todas las desgracias de España eran las Provincias Unidas. Por este motivo, en ese mismo año se reanudó la guerra en contra de los Países Bajos. Por otro lado, los bohemios fueron derrotados en la batalla de la Montaña Blanca en 1621,
y luego en la batalla de Stadlom en el año de 1623. En los Países Bajos, Ambrosio Spinola tomó la fortaleza de Brea en el año de 1625, pero la intervención del rey Cristian IV de Dinamarca inquietó a muchos por dos motivos. Primero, porque el rey Cristian IV era uno de los pocos monarcas europeos que no tenían problemas económicos, y segundo, porque era rey de Dinamarca y Noruega, así que podía reunir un ejército bastante respetable. Pero pasa que las victorias del general imperial Albrecht von Wallenstein sobre los daneses en la batalla del puente de Dessau y luego en la batalla de Luther, ambas en el año de 1626, eliminaron la amenaza danesa. Ya en España hubo esperanza acerca de que los Países Bajos pudiesen ser reincorporados al imperio, y tras la derrota de los daneses, los protestantes en Alemania parecían estar acabados. También pasaba que el reino de Francia estaba otra vez envuelta en sus propias inestabilidades, como sucedió en el asedio de La Rochelle entre las fuerzas del rey Luis XIII de Francia y los hugonotes o protestantes franceses. Así, la superioridad de España parecía irrefutable e incluso el conde duque de Olivares llegó a afirmar: Dios es español y está de parte de la nación en estos días. Y muchos de los rivales de España parecían estar infelizmente de acuerdo con esta afirmación. Sobre el conde duque de Olivares, pasa que este era un hombre avanzado para su tiempo y se dio cuenta de que España necesitaba una reforma que a su vez necesitaba de la paz. Pasa que la destrucción de las Provincias Unidas se añadió a sus necesidades, ya que detrás de cualquier ataque a los Habsburgo había dinero neerlandés de por medio. Entonces Ambrosio Spinola y el ejército español se concentraron en los Países Bajos y la guerra pareció marchar a favor de España. También en ultramar se combatió a la flota neerlandesa que amenazaba las posesiones españolas. Así, la presencia neerlandesa en Taiwán y su amenaza sobre las Filipinas llevó a la ocupación del norte de la isla, fundándose la ciudad de la Santísima Trinidad, que es la actual Keelung, en el año de 1626, y Castillo, que es la actual Tamsui, en el año de 1629. Para el año de 1627 sucedió el derrumbamiento de la economía hispana, porque los españoles habían devaluado su moneda para poder pagar la guerra y la inflación explotó en España, como antes había pasado en Austria. De hecho, hasta 1631, en algunas partes de Castilla, se comerció con el trueque, debido a la crisis monetaria, y el gobierno fue incapaz de recaudar impuestos del campesinado en las colonias. Entonces, los ejércitos españoles que habían en Alemania optaron por pagarse a sí mismos, y pues el conde duque de Olivares fue culpado por una vergonzosa e infructuosa guerra en Italia. Aparte de esto, los neerlandeses habían convertido su flota en una propiedad muy importante del Estado durante la tregua de los 12 años y empezaron a amenazar el comercio marítimo español, del cual pues España era totalmente dependiente. Pasa que tras la crisis económica para el año de 1628, los neerlandeses acorralaron a la flota de Indias española, provocando el desastre de matanzas en la costa norte de Cuba,
Y pasa que el cargamento de metales preciosos que era fundamental para el sostenimiento bélico del Imperio Español fue capturado y la flota que lo transportaba fue totalmente destruida. Entonces, con parte de las riquezas obtenidas, los neerlandeses iniciaron una exitosa invasión a Brasil. Y pasa que la guerra de los 30 años también se agravó seriamente, cuando en el año de 1630 el rey Gustavo II Adolfo de Suecia desembarcó en Alemania para socorrer el puerto de Stralsund, que era el último baluarte continental de los alemanes que estaban beligerantes en contra del emperador Habsburgo. Pasa que el rey sueco Gustavo II Adolfo marchó hacia el sur y obtuvo notables victorias en Breitenfeld y Lützen, atrayendo numerosos apoyos para la causa protestante, allá donde él marchaba. Pasa que la situación para los católicos mejoró con la muerte del rey Gustavo II Adolfo, precisamente en Lützen, en el año de 1632, y la victoria en la batalla de Nördlingen en el año de 1634 pues hizo que los católicos pudieran estar en una mejor situación. Pero pasa que desde una posición de fuerza, el emperador Habsburgo intentó pactar la paz con los estados protestantes, porque ya todos estaban hastiados de la guerra en el año de 1635. Pasa que en este punto muchos aceptaron, incluidos los dos más poderosos estados protestantes que eran Brandenburgo y Sajonia. Pero en este sentido el reino francés se perfiló entonces como el mayor problema para todos, porque la guerra de sucesión que sucedía en Italia dio una nueva victoria a España, consolidando su presencia en Italia. Entonces, en ese punto, el cardenal francés Richelieu había sido un gran aliado de los neerlandeses y también de los protestantes desde el comienzo de la Guerra de los 30 años. Entonces, él envió fondos y equipamientos desde Francia para intentar fragmentar a la fuerza de la dinastía Habsburgo en Europa, pero el cardenal Richelieu decidió que la paz de Praga, recientemente firmada, era contraria a los intereses de Francia y declaró la guerra al Sacro Imperio Romano Germánico y también a España dentro del periodo en el que se estableció la paz. En ese momento las fuerzas españolas más experimentadas obtuvieron éxitos iniciales bajo el mando del duque conde de Olivares, el cual ordenó una campaña relámpago en el norte de Francia desde los Países Bajos españoles, y confiando en acabar con el propósito del rey Luis XIII de Francia y derrocar también al cardenal Richelieu, pues sucede que en el año de 1636 las fuerzas españolas avanzaron hacia el sur hasta llegar a Corbière, amenazando París y a punto de terminar la guerra a su favor. Pero después del año 1636, el conde duque de Olivares tuvo miedo de provocar otra bancarrota y el ejército español no avanzó más. Para el año de 1639, la flota española fue derrotada por la armada neerlandesa en las dunas. Así los españoles se encontraron incapaces de abastecer a sus tropas en los Países Bajos. Para el año de 1643, el ejército de Flandes, que constituía lo mejor de la infantería española, se enfrentó a un contraataque francés en la región de Rocroi, que es una comuna francesa fronteriza con Bélgica. Y ellos estaban liderados por Luis II de Borbón, príncipe de Condé. La batalla de Rocroi acabó con la victoria del ejército francés, que fue exagerada con fines propagandísticos. Durante la batalla, los tercios españoles resistieron hasta 6 ataques conjuntos de la infantería, la artillería y la caballería francesa sin perder su integridad. Pasa que agotados ambos bandos,
pues acabaron negociando la rendición y el asedio fue levantado. Pasa que aunque la batalla tuvo pocas repercusiones a corto plazo, sí tuvo un impacto tremendo a nivel propagandístico. Y en este sentido, y de forma tradicional, los historiadores señalan que la batalla de Racroy fue el fin del dominio español en Europa y el cambio de transcurso de la Guerra de los 30 años pues empezó a ser favorable a Francia. Pasa que durante el reinado de Felipe IV de España y concretamente a partir de 1640 hubo múltiples secesiones y sublevaciones en los distintos territorios que se encontraban bajo su dominio. Estas sublevaciones fueron la Guerra de Separación de Portugal, la Rebelión de Cataluña, ambas en el año de 1640, la Conspiración de Andalucía en 1641 y los distintos incidentes acaecidos en Navarra, Nápoles y Sicilia. A estos hechos se sumaban los distintos frentes extrapeninsulares como por ejemplo la Guerra de los Países Bajos y la Guerra de los 30 años, además de la guerra con Francia. Pasa que Portugal se había rebelado en el año de 1640 bajo el liderazgo de Juan de Braganza, pretendiente al trono. Él recibió el apoyo general del pueblo portugués y los españoles, que tenían múltiples frentes abiertos, fueron incapaces de responder. Así, españoles y portugueses mantuvieron un estado de paz de facto entre 1641 y 1657. Cuando Juan de Braganza, o conocido también como Juan VI de Portugal, murió, los españoles intentaron luchar por su dominio sobre Portugal en contra de su hijo Alfonso VI de Portugal. Pero los españoles fueron derrotados en la batalla de Ameitzial en el año de 1663 y luego en la batalla de Castelo Rodrigo en 1664, seguido de la batalla de Montes Claros en 1665, lo que llevó a España a reconocer la independencia portuguesa en el año de 1668. Volviendo al frente de Europa Central, pasa que en 1648 los españoles firmaron la paz con los neerlandeses y reconocieron la independencia de los Países Bajos en la Paz de Westfalia, que acabó al mismo tiempo con la Guerra de los 80 y la Guerra de los 30 años. A esto le siguió la pérdida española de Taiwán, Tobago, Curazao y otras islas en el Mar Caribe. Mientras tanto, la guerra con Francia continuó 11 años más, ya que Francia quería acabar totalmente con España y no darle la oportunidad de que se recuperara, especialmente la economía. Pasa que España tenía su economía tan debilitada que el Imperio español era incapaz de hacerle frente, aunque la sublevación de Nápoles fue sofocada en 1648 y la de Cataluña en 1652, además de la victoria sobre los franceses en la batalla de Valenciennes en 1656, que fue una de las últimas de las victorias españolas.
pero el final llegó en la batalla de las Dunas o de Dunkerque en 1658, en la que el ejército francés, bajo el mando del vizconde de Turenne y con la ayuda de un importante ejército inglés, acabaron de derrotar a los restos de los tercios de Flandes. Y por todo esto, pues España aceptó firmar la paz de los Pirineos en el año de 1659, en la que cedía a Francia la región del Rosellón, la Cerdaña y algunas plazas de los Países Bajos como Artois. Y aparte de esto, se pactó el matrimonio de una infanta española con el rey Luis XIV de Francia. Todo esto significó el final del Imperio Español como potencia en Europa, y a partir de entonces Francia era en este momento la primera potencia en Europa. Pero a pesar de todo, España todavía conservaba un inmenso imperio en ultramar. Cuando murió el rey Felipe IV de España, su hijo Carlos II de España tenía solo 4 años, por lo que su madre Mariana de Austria gobernó como regente. Carlos II de España más adelante le entregó las tareas de gobierno a un valido llamado Juan Everardo Nittard, quien era un padre jesuita austriaco. Pasa que el reinado de Carlos II de España, que fue el último de los Habsburgo, puede dividirse en dos partes. La primera entre los años de 1665 y 1679. En esa época hubo un letargo económico y la lucha entre los validos del rey. Entonces, en esta época la lucha fue protagonizada entre Juan Everardo Nittard y Fernando de Valenzuela, incluyendo también a Juan José de Austria. Pero este último dio un golpe de estado en el año de 1677, que obligó al rey Carlos II a expulsar a Juan Everardo Nittard y a Fernando de Valenzuela del gobierno. En este punto pasa que la imagen que siempre se ha tenido de Carlos II de España y la de su reinado es la de una decadencia y estancamientos totales de España, ya que en ese momento el resto de Europa se embarcaba en tremendos cambios en los gobiernos y las sociedades, como por ejemplo sucedió con la revolución de 1688 en Inglaterra y también el reinado del rey Sol en Francia, mientras que España continuaba a la deriva en otros aspectos. Pero hay que tener en cuenta que la burocracia que se había constituido alrededor de Carlos I de España y Felipe II de España demandaba un monarca fuerte y trabajador. Pero durante el gobierno de Felipe III de España y Felipe IV de España comenzó la decadencia española debido en parte a las constantes guerras y la situación política y social de Europa. Pasa que Felipe III y Felipe IV pues fueron monarcas muy débiles y descuidaron el gobierno designando a otros la toma de decisiones. Entonces esto contribuyó a la decadencia del Imperio Español, por lo que Carlos II pues recibió un imperio muy debilitado. Aparte de esto, el rey Carlos II tenía graves problemas de salud, que eran originados por el matrimonio entre familiares que practicaban los Habsburgo. A pesar de todo, Carlos II era consciente de la responsabilidad que tenía y también de la situación de decadencia que vivía su imperio.
y la idea de majestad que siempre trató de mantener. Además, junto a sus hombres, logró mantener intacto el imperio español frente al poderío francés de Luis XIV, consiguiendo una de las mayores deflaciones de la historia, el aumento del poder adquisitivo en sus reinos, la recuperación de las arcas públicas, el fin del hambre y un periodo de paz. Bajo estos argumentos, la historiografía moderna tiende a ser más condescendiente con el rey Carlos II. Bueno, aparte de esto, la segunda parte del gobierno del rey comenzó en el año de 1680, cuando tomó el poder de Valio el duque de Medinaceli, y en el año de 1685 ocupó el cargo Manuel Joaquín Álvarez de Toledo, conde de Oropesa. Durante esa época, el gobierno del rey Carlos II se caracterizó por los puntos anteriormente mencionados. Finalmente terminaron las guerras contra Francia, especialmente tras el Tratado de Ryswick, por el que se produce la partición de la isla de la Española entre Francia y España. En este punto, sucede que debido al precario estado de salud que tenía el rey Carlos II, hubo un problema sucesorio porque originalmente el heredero designado era José Fernando de Baviera, pero este era un niño de solo 6 años que murió de forma extraña, después de que enfermó en el año de 1699, y hubo fuertes sospechas de que había sido envenenado, pero nunca se confirmó nada. Ante esto, Carlos II hizo otro testamento en favor de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, y de su hermana la infanta María Teresa de Austria, la mayor de las hijas del ex rey Felipe IV de España. Esta idea era apoyada por el cardenal Luis Fernández Portocarrero, pero pasa que la segunda esposa de Carlos II, llamada Mariana de Neoburgo, no le gustó esta idea y apoyaba a su sobrino el archiduque Carlos de Austria, que era hijo del emperador Leopoldo I de Habsburgo, para que Carlos de Austria se convirtiera pues en rey de España. En este punto sucede que la casa de Borbón, de origen francés, se anteponía a los austriacos por el derecho dinástico, ya que contaba con más ascendientes españoles que su rival austriaco. Finalmente, Carlos II de España, el último de los Habsburgo españoles y último representante de la Casa de Austria como tal, murió el día 1 de noviembre del año 1700. De esta manera, Felipe de Anjou, siguiendo el testamento, se convirtió en Felipe V de España, dando comienzo a el gobierno de la Casa de Borbón sobre España, y a este periodo se le conoce como el Imperio de los Borbones, que abarcó de los años 1700 a 1806. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Nos vemos hasta otro video y muchísimas gracias por su atención.